¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón. Vamos hoy a dedicar la última parte al estudio de la encíclica Spe Salvi, Salvados en Esperanza, del Papa Benedicto XVI. Hemos visto ya en los temas anteriores de la encíclica cómo en el Nuevo Testamento la fe es equivalente a la esperanza y cómo la esperanza y el evangelio cristiano dio un nuevo sentido a los paganos que estaban sin Dios y sin esperanza. Y que la esperanza no era algo, al igual que la fe, simplemente como futuro, sino algo que ya poseía y que influía en la propia vida. También consideramos como la fe o la esperanza en Cristo, en Dios, se fue sustituyendo poco a poco por la esperanza en el progreso, en la ciencia. De manera que se intentaba llegar a una mayor libertad y a un mayor uso de la razón, lo cual implicaba ir contra la iglesia que enseña a la fe y contra las instituciones políticas de aquella época, la monarquía, la aristocracia. Y cómo eso llevó a la revolución. La primera gran revolución fue la Revolución Francesa en el siglo XVIII, de la burguesía que se rebela ante la aristocracia, ante la monarquía. Pero luego esa burguesía, unida con la razón práctica y el desarrollo de la técnica, llevó a la industrialización y se generó una gran masa de obreros, una clase proletaria, donde había condiciones de vida humana que eran terribles. Y todos los pensadores, tales como Engels y Marx, piensan que hay que hacer algo y propician el cambio, que se dé ahora la revolución proletaria ante la burguesía. Y el Papa explicaba cómo Marx se equivocó, porque Marx pensaba que después de la dictadura del proletariado todo iba a ser bueno, todos iban a compartir, todos iban a amarse, y no. Marx olvidó que el hombre es libre y que puede también usar su libertad para el mal. Y de hecho hemos visto cómo en los países comunistas se dio una destrucción desoladora y los que quedaron arriba en el poder más bien oprimían a quienes estaban abajo. En una conferencia hace muchos años decía el canal Ratzinger que el comunismo fue o es el mayor sistema de esclavitud que se ha inventado en la época moderna. Y entonces veníamos a decir como si la fe y la razón se exaltan y no están, la razón y la libertad se exaltan y no están orientadas por la fe, pues se llega al final perverso de todas las cosas que lo hemos visto en este siglo XX. Por tanto, la propuesta de Marx de poner la esperanza en la política es fallida, porque el hombre no es solo materia, y el hombre no solo se va a arreglar desde fuera, con mejores condiciones materiales, sino desde dentro, porque él es persona, es un ser humano que tiene materia y espíritu. Incluso no podemos pensar que la esperanza está en la economía, en una mejor economía, una mejor ciencia, sino es que en que seamos mejores personas, personas con espíritu, un espíritu moldeado según la imagen que es Dios. Por eso, Dios es la esperanza. Y para que este mundo occidental nuestro y el mundo en general mejore, hace falta poner más la esperanza en Dios, y no en un Dios cualquiera, sino en el Dios único, que nos ha mostrado su rostro en Jesucristo. Esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza, y podemos decir cada uno, Cristo me amó y se entregó por mí, así en singular, porque es verdad. Y nos habíamos quedado en el último programa en la oración como escuela de esperanza. Como cuando oramos nos llenamos de la presencia de Dios y aprendemos a confiar en Él y a dejarnos guiar por Él y a pedir lo que realmente nos conviene. Y que las cosas materiales que sirven, comida, bebida, vestido, libertad, en el sentido que podemos andar caminando, viviendo en un país, son importantes, pero no son la base. La base es no perder la fe en Cristo. Porque uno puede ser esclavo, ser flagelado o estar en un campo de concentración, como le pasó a un obispo de Vietnam católico, y ahí encontrar a Dios. Ahora vamos a fijarnos en cómo el sufrimiento es también escuela de esperanza.
Puede parecer contradictorio, pero sí, en el sufrimiento uno puede descubrir más a Dios, que es nuestra esperanza. El Papa explica que el sufrimiento es condición de nuestra finitud, que somos seres finitos, limitados, y a la vez de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia, y cómo el sufrimiento crece también en el mundo presente, y que hay que hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de los dolores y también las dolencias psíquicas. Pero si nos damos cuenta, aunque hayan grandes progresos, es imposible eliminar todo el sufrimiento. Y en las últimas décadas ha aumentado el sufrimiento de los inocentes y las dolencias psíquicas. Eso está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, en el tema del aborto. Dicen que los fetos son muy sensibles. Cuando los tocan y los destruyen o destrozan, es un sufrimiento tremendo para ellos. O enfermedades psíquicas que han ido generándose mucho en este último siglo. Nosotros no podemos eliminar por total el mal y el sufrimiento, por la sencilla razón de que somos limitados, y esto solo Dios podría hacerlo. Solo un Dios que, haciéndose hombre, entrase en la historia personalmente y sufriese en ella. Y ese Dios es Cristo. Por eso el signo del cristiano es la cruz. Cristo en la cruz nos dice que el sufrimiento no es absurdo, tiene un sentido. Que el sufrimiento ha sido salvado, redimido. Que el sufrimiento es salvífico. Si no, uno puede como desesperarse o enloquecer ante un sufrimiento. Tiene sentido el sufrimiento porque Cristo le ha dado el sentido verdadero y nuevo.